¿Vosotros qué opináis ahora de la moda del emprendimiento? Es decir, ahora parece que emprender es como una moda más. Me apetece ser futbolista, ahora me apetece ser emprendedor. Vosotros que habéis hecho el camino del emprendedor de éxito, de montar una empresa, escalarla y todo eso, ¿cómo lo veis? ¿Os mola esta moda que está llegando ahora de ser emprendedores? Hombre, a mí sí, desde luego prefiero que haya una moda de emprender que no de ser funcionario, ¿no? O sea, creo que animar a que la gente entienda lo que es emprender, a educar, creo que definitivamente es positivo, ¿no? Crear valor para la sociedad es bueno. Yeah. Obviamente, el problema a veces de hablar de emprendeduría es que solo se habla de los casos de éxito, de lo que sale bien, Claro. y puede generar una expectativa equivocada. Es decir, estadísticamente, cuando empiezas un negocio, ya has fracasado, ¿no? Entonces estás luchando, es como empezar un partido 25 por debajo que tu contrario, y lo que tienes que hacer es remontarlo todo, ¿no? Total. Pero aún así creo que si queremos que la gente intente, si queremos que haya más emprendedores, es mucho mejor pasarnos de frenada en ese sentido, ¿no? Que no todo lo contrario, sino intentar meter miedo en el cuerpo a la gente. O sea, yo creo que cuando tú emprendes siendo muy racional o pensándolo demasiado, dejas de hacerlo. Sí, porque lo ves que es una locura. Entonces, casi todos los casos de éxito, desde el vuestro que comentábamos antes de empezar, al nuestro, a todos, empiezan de una manera bastante irracional, sin pensarlo mucho, porque te gusta, porque te apetece, lo pruebas, lo haces y de repente te encuentras que tiene sentido. Claro. Luego hablaremos más de la parte de claves, ¿no?, que podemos sacar para poder emprender un negocio desde cero, pero para poder hilar cronológicamente vuestra vida, ¿no? Al final se habla de vuestros, como te he dicho antes, los casos de éxito, nos hablan de los fracasos. ¿Cuál fue vuestro primer fracaso en vuestra vida? Por ejemplo, yo me recuerdo que mi primer fracaso fue mi sueño frustrado de jugar a fútbol. Yo jugaba a fútbol y por culpa de las lesiones y obviamente no estaba dando el nivel, pues me retiré del fútbol y fue como la primera vez que me di cuenta de que no era tan fácil como soñar y conseguirlo, sino que había veces que no salía y que fracasabas. ¿Cuál fue vuestro primer fracaso en vuestra vida? Añadiendo a la anterior, o sea, a mí no me mola toda la corriente ahora de emprendeduría no me gusta, o sea, estoy completamente en contra. De hecho, ahora hay cursos, hay másters en las universidades que enseñan a aprender. Yo creo que el problema de que mucha gente es que busca la emprendeduría lo ven como un shortcut al dinero, ¿no? Porque antes no había Instagram, no había, ¿no? O sea, tú no veías lo que hacía el vecino o si alguien iba con un coche mejor o peor. Ahora, como todo está como aquí, pues al final es o te haces futbolista, ¿no? O te haces emprendedor, pero no hay otro shortcut. Entonces, como que creo que la gente está buscando como el destino final sin importar. Yo creo que algo que nos caracteriza a Javi y a mí, porque nosotros todo contamos, ¿no? Pero no éramos amigos cuando nos conocimos por y para Holded. Es que éramos obsesivos. O sea, al final yo ser empresario emprendedor era una palabra que no estaba en mi... Me gustaba solucionar problemas. O sea, al final era joder, pasó, ocurrió. Yeah. Yo creo que esto que está haciendo ahora de que es como que emprender mola, emprender no mola, emprender es una putada. O sea, cuando lo haces y te sale bien es la hostia, pero si lo tuvieras que hacer lógicamente, no, ves un sinsentido. Lo haces porque realmente te mola. Y al final no es emprender 3 meses, es emprender años. Entonces yo creo que cuando lo que buscas es quiero de verdad solucionar algo, sin ponerle un keyword de entrepreneur, emprendedor, sino que de verdad es que te mola mucho lo que estás haciendo, luego te vuelves en emprendedor. Pero yo creo que va a haber una generación de gente, de emprendedores frustrados, porque se está vendiendo que es como el shortcut al éxito o que todo el mundo. Y estoy en, o sea, no mola nada, o sea, mola mucho más que la gente emprenda, que sean funcionarios, pero que no sea por el destino final, que creo que es por el... Ya, tú dirías más que la gente se pregunte, oye, ¿qué problema puedo solucionar? Soy emprendedor, soy lo que sea, voy a solucionar un problema. Correcto. Yeah. O no es la típica pregunta de ¿cuánto dinero tengo que tener ahorrado para empezar a emprender? O ¿cuándo dejo el trabajo? No, o sea, el día que te despiertes a las 7 de la mañana con los ojos brillantes, porque de verdad quieres montar un podcast, montar una empresa, da igual, o sea, una bicicleta nueva que vaya con... Ese día lo montas. Pero creo que no hay Entonces, todo lo que es... Vamos a formar emprendedores, cursos de emprendeduría, te enseño contabilidad, KPIs... Creo que es porque eso no te genera esa chispa. O sea, Javier pequeña, pues no sé, luego os cuenta, ¿no? Pero vendía cosas en el cole, yo hacía ordenador, o sea... Ya, es como una manera de ser, lo llevas casi de nacimiento. Yo creo que sí. Entonces, forzarlo genera a gente muy frustrada, porque, no sé, la matemática dice que no llegas nunca, ¿no? Entonces, si no llegas y encima no es lo que de verdad te mola, probablemente te estampes. Total. Pero sí, ojalá que no, ¿eh? Sí. Bueno, hablemos de cagadas. Hablemos de... Molaría ir contando vuestra trayectoria en base a las cagadas y luego, obviamente, todos sabemos que ha ido muy guay, pero que contéis pues aprendizajes, la primera vez que la cagasteis, cosas que vengan a la cabeza, anécdotas. Así que, bueno, empieza el que quiera. A ver, yo tengo una muy, muy notable. Por favor. Y o sea, tampoco es que tenga mucho morbo, pero digo, es notable y es, de hecho, el motivo por el cual
empezamos Holded, yo por mi lado, Bernat por el suyo, y luego nos unimos, ¿no? Yo, la primera empresa seria que monté con 20 años era una marca de ropa. De hecho, vendía mucha ropa aquí en Andorra, porque empezó como una marca de ropa orientada a la gente que hacía snowboard y esquí freestyle con sudaderas extra largas, que ahora las veo y me da un poco de vergüenza, pero en ese momento había una demanda, ¿no? Yo las vestía y las marcas no lo hacían y bueno. Pero era una locura de grande la marca, me refiero, no era una marquita. Bueno, a ver, empezó muy pequeño, o sea, empezó como una tontería, de nuevo, ¿no? Como sin pensar en cuánto dinero voy a ganar ni con un business plan, simplemente a mí me apetecía tener mi sudadera y punto. Y entonces, pues la hice, la conseguí, aquello pues te vas liando, vas haciendo una cosa, la otra. Llegó un punto en el que ese modelo de negocio no me iba bien, entonces lo pivoté, me metí más en el rollo fast fashion, ¿no? Integrar la cadena verticalmente, pues desde fabricar hasta venderlo en tu propio punto de venta, etcétera, etcétera. Y al final estuve 7 años casi luchando con ese proyecto que, pues oye, obviamente fue bien porque en cierto momento, porque llegué a tener 14 tiendas y, joder, o sea, hubo pero siempre lo sufrí mucho, porque la moda, el retail es duro, es muy difícil, o sea, aunque más o menos vayas creciendo, es sufrido. Y llegó un punto en el que vi que aquello ya no tenía quizás sentido, que se me acababan las fuerzas de seguir luchando, que no estaba quizás llegando a un punto de tranquilidad, ¿no? Y emprender cuando se convierte en un sprint infinito es agotador, ¿no? Yeah. Tú puedes hacer un sprint 2, 3, 4 años, pero cuando ves que ese sprint nunca se acaba, pues es agotador. Y ahí, en paralelo, por mi parte, fue cuando empecé a pensar en desarrollar un ERP en la nube, moderno, fácil de utilizar. Esto mientras tenías las tiendas. Para mi empresa, porque realmente yo sufría ese pain, pero para mí en ese momento la informática era una cosa de la NASA. O sea, yo no sabía ni por dónde empezar para hacerlo, ¿no? Entonces necesitaba pues a un Bernat, lo que pasa es que tampoco hay un marketplace donde los encuentres, ¿no? Entonces, bueno, vas dando voces, no sé, estás con el radar encendido y un día, pues no sé por qué lo tenía en mi muro de Facebook, posteó que había creado un software y se llamaba Holded de facturas y entré y dije, hostia, pues esto tiene buena pinta y además parece que lo ha hecho él, porque digo, no, yo no sabía ni quién era, ¿eh? Y le escribí y le dije, oye, yo tengo una idea, tú has hecho esto, no sé, quedamos para tomar algo y desarrollamos. Y así empezó. Antes de pasar a la parte de Bernat, de Holded y todo esto, ¿con 14 tiendas no ganabas dinero? Durante un tiempo sí y luego no. Es decir, claro, el problema de la moda es que si tú quieres crecer, por ejemplo, si tú quieres doblar la facturación cada año, tú tienes que fabricar el doble de producto para poder vender el doble. Pero esa fabricación, hasta que no seas un monstruo muy, muy grande, tienes que adelantar el dinero. Por lo tanto, el CAPEX, ¿no? O sea, la financiación que necesitas constantemente es muy alta. Yeah. Y de repente tú has calculado que venderás 2.500 pantalones cortos porque el calor llega a principios de abril y ese año le ha dado por llegar en finales de mayo. Wow. Entonces, en vez de 2.500 vendes 1.000, porque básicamente la época que has tenido para venderlos pues se ha reducido y el 1 de julio empieza rebajas. Entonces, es muy técnico y muy complicado llegar a un punto en el que tu estabilidad te permite ya, ¿no?, tener una estructura. Entonces, tenía 14 tiendas, movíamos mucho volumen, pero financieramente íbamos todavía muy, muy ajustados y llegó un momento en el que no empezábamos a perder dinero, entras en una espiral negativa porque si no tienes más dinero no puedes fabricar más, sino que fabricas menos, ¿no? Y entonces tú ya puedes prever lo que va a pasar en 3 años. Ya ves. Hostia, tío, pero es una locura. ¿Qué edad tenías ahí? ¿21, 22 o...? No, porque fueron 7 años y yo en ese momento debía tener 28, 27. ¿Y te tocó despedir a gente, cerrar una empresa? 2 años cerrándolo. ¿Ese fue tu primer emprendimiento serio? Sí. Hostia, vaya locura. ¿Cómo es el saber que ya se va toda la mierda? Tengo que despedir, tengo que echar a todo. Pues mira, yo doy gracias a haber podido emprender en paralelo con Bernat Holded porque fue como estar 8 horas cerrando un negocio, pero luego ya ahora os lo contaremos, pero él estaba en California trabajando y haciendo snowboard y entonces se conectaba por sus tardes y eran mis noches. Entonces yo durante el día cerraba una empresa y por la noche creaba otra. Entonces era como una especie de cambio de novia. Bueno, o como de amortiguador, ¿no? Porque, oye, la tristeza y lo duro que es cerrar algo, luego lo compensaba con la ilusión de, bueno, da igual, ahora me mola esto, estoy obsesionado con esto y solo pienso en lo que podemos hacer con esto, ¿sabes? ¿En ningún momento te planteaste, luego pasamos a Bernat, te planteaste trabajar para alguien? Pero me refería desde los 16, 17 años. No.
Solo veías un camino que era el emprendimiento. Voy a ser sincero. Cuando estaba ya definitivamente cerrando... No se fiaba de Holded. Hizo un máster pocho de banca privada. Sí, ¿no? Si esto no sabía. Cuando... Sí, lo desarrolló nada. De 10 segundos. No, por favor. Cuando estaba cerrando ya Fieldpark definitivamente y estábamos luchando con Holded, que nos estaba costando un poco más de lo que pensábamos, ahí dije, ostras, claro, si esto no sale bien, me tendría que buscar un curro y yo no he currado para nadie en mi vida. No sé lo que quiero ser porque yo soy CEO y esto nadie me va a contratar de CEO, ¿no? Entonces pensé, bueno, mientras me lo pienso, me voy a dedicar a la banca privada, que se ve que ahí se gana dinero, porque al menos si voy a hacer algo que no me guste, que me paguen bien, ¿no? Y me apunté y me hice un máster de banca privada y mercados financieros que, bueno, pues gracias, por suerte no he tenido que utilizar nunca. Qué locura. ¿Y tú, Bernat? No solo quiero que el momento que lo expliques cómo tú conoces a Javi, pero ¿qué empezaste a emprender desde un primer lugar? Hablabas de que montabas ordenadores, programas, estabas siempre metido en el mundo de la informática. Desarrolla más ese proceso, ese contexto que tú estabas viviendo. ¿Tenías amigos que también les gustaba lo mismo? ¿Estabas muy vinculado a los videojuegos? ¿Cuál es ese contexto que te llevó hasta el final a acabar creando Holded? Yo creo que los Legos fueron mi inicio. Fíjate, o sea, al final mis regalos de Navidad, de todo, eran quiero Legos. O sea, me flipaba montarlo, era montarlo más rápido, sorprender a mi familia con lo rápido y lo bien que lo hacía, ¿no? También la parte esa de mini ego de cuando eres pequeño. Y eso lo pasé a la informática, por temas, a mis padres son educadores, pero siempre han sido muy libres en ¿quieres informática? Pues mira, aunque no tengamos ni idea de informática, pues compramos un ordenador con lo que podamos y no sé, hay tutoriales, hay libros. Y me acuerdo comprar con 7 años un libro de Java en el Corte Inglés ahí con mi abuelo. He sido siempre curioso. Y la verdad, bueno, y en Fast Forward siempre he intentado... O sea, para mí hay una frase, la he dicho 50 veces, pero es que el plan me distrae del plan A. Y para mí esto va... Entonces, cuando hay algo que me mola, voy full. Cuando me mola otra cosa, voy full a la otra cosa. Que hace que, pues, la verdad es que mi modo hasta ahora ha sido muy easy mode. Porque o sea, Javi ha tenido la hostia de Fieldpark de su primera empresa. Yo he ido saltando de proyecto en proyecto, incluso pasando por el snowboard, pero siempre en modo fácil, con mucha obsesión, ¿no? O sea, ¿qué te refieres con modo fácil? No recuerdo ningún error grave o ninguna cagada, ¿no? O sea, al final yo, por ejemplo, pues hacía informática de pequeño. Bueno, sí, tengo uno. Me arruiné con 21, o sea, yo al final, bueno, hago un poco de reset a esto, me lo digo bien. Yo empecé a programar de muy pequeño y con esto, cuando tenía 15, 16 años, me di cuenta que podía ganar dinero. Yo no sabía ni que era una empresa. Sabía que había empresas, ¿no? Pero me refiero, tenía cero espíritu empresarial, pero sí emprendedor. Pasa que en ese momento, no sé, yo cuando tenía 15, 16 años... Claro, y en ese contexto de 15-16, era 2005-2006, que casi Instagram no estaba creado, no, YouTube acaba de nacer, claro, es que es otro contexto. Pero me molaba crear cosas y con una persona de mi pueblo que tenía una empresa de seguridad de GPS, le estaba buscando un informático para hacerle... Esto creo que no lo he contado nunca, pero bueno, yo como han pasado muchos años ya es legal. Él quería hacer una trampa en su empresa actual y como clonar la empresa. Y yo ahí con 16 años, que solo quería hacer snowboard, le dije, oye, yo si quieres te lo hago. Sí, no, me pagaba, no sé, 4 duros y en verdad, en vez de hacerle un clon, le monté una empresa desde cero de GPS. Bueno, estábamos ahí unos dispositivos en los coches como un localizador de flotas y lo monté con 17, 16. Y esto fue lo que me empezó a dar como mis primeras pesetas para poder hacer snowboard. Mi primer trabajo fue, o sea, mis padres al final, educadores sociales, pero siempre han apostado mucho en mí. Pues cuando eran Legos, cuando era informática, informática. Y yo me acuerdo cuando empecé a hacer snowboard a los 15 o así, que me encantaba, entonces a la obsesión, ¿no? Llegaba verano y en verano no se puede hacer snowboard. Pues el único sitio donde se podía hacer snowboard eran les Dos Alpes, que era un pueblecito en Francia, que hay un glaciar a 3.500 metros o así. Y me dijeron, a ver, no te lo podemos pagar todo, pero si de verdad demuestras que te encanta y que de verdad... Y dije, vale, ¿qué tengo que hacer? Y me puse 3 meses a trabajar en un McDonald's. ¿Pero porque lo viste una oportunidad de profesional? O sea, lo del snowboard, ¿o no, por qué? Era mi obsesión en ese momento. O sea, al final yo... Era un capricho, era como te apetecía ir a esquiar en verano. Snowboard. Y como nunca había visto la necesidad de hacer dinero, porque pues nunca lo había tenido cerca ni a nivel de familiar, ni ningún tío ni nada, entonces para mí el dinero era como, bueno, no sé, mientras pueda... Era al día, ¿no? Yeah. Y mi obsesión era eso. O sea, me flipaba hacer snowboard y empecé a hacer snowboard, 3 meses McDonald's. Con ese dinero, pues mis padres me pagaron la mitad del viaje y me fui ahí un verano. Y a partir de ahí, pues empecé a hacerlo mejor, por obsesión otra vez, ¿no? Intentar hacer algo y, no sé, no abandonarlo un martes, ¿no? Darle una semana más. Y de intentar hacerlo mejor, pues terminé ahí con sponsors, me pagaban 4 duros y entre esto de informática, pues al final fue como, pues hasta los 24, 25 que monté Holded, estuve a esa edad, pues haciendo 300 días de nieve al año.